Hoy nos adentraremos en las profundidades de la filosofía de la antigua Grecia, esa época en la que las mentes más brillantes del Mediterráneo sentaron las bases de la tradición filosófica occidental. Los invito a imaginarse en el corazón de la antigua Atenas, paseando por el ágora, el bullicioso centro de la vida pública, donde los ciudadanos se reunían para animadas discusiones sobre política, filosofía y la naturaleza misma de la existencia. Visualicen la Atenas antigua, con sus calles rebosantes de actividad, llenas de mercaderes, hábiles artesanos y curiosos eruditos. Les propongo sentir el calor del sol, la suave brisa que transporta los aromas del aceite de oliva y el pan recién horneado. Aquí se presenta la oportunidad de conocer a algunas de las mentes más influyentes de la antigüedad, cuyas ideas siguen moldeando nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Nuestra historia comienza con Tales de Mileto, un pensador que vivió aproximadamente en el 624 a.C. Imaginen a Tales caminando por la escarpada costa del mar Egeo, donde las olas rompen incansablemente contra la orilla. Observa con atención cómo el agua sirve como elemento vital para todo ser vivo, cómo cambia suavemente sus estados de líquido a vapor y hielo, y cómo parece estar presente en todas partes. Para Tales, el agua se convierte en la sustancia primordial, la base de todo lo que existe. Ahora véanlo sentado junto al mar, sumido en profundas reflexiones, proclamando su revolucionaria idea: todo está compuesto de agua. Este momento marcó una importante ruptura con las explicaciones mitológicas y supuso el comienzo de las explicaciones naturales, allanando el camino para futuras investigaciones y reflexiones científicas. Luego, la narración continúa con Anaximandro, discípulo de Tales, que vivió aproximadamente en el 610 a.C. La imagen representa a un grupo de alumnos curiosos, reunidos alrededor de un hombre profundamente absorto en sus pensamientos, dibujando intrincados diagramas en una tablilla de cera a la sombra de un viejo olivo. Este hombre es Anaximandro, reconocido como uno de los pensadores más innovadores de su tiempo. Anaximandro estaba profundamente fascinado por el mundo natural y los innumerables misterios que éste presentaba. A diferencia de su mentor Tales, que creía que el agua era la sustancia fundamental del universo, Anaximandro propuso un concepto más abstracto y revolucionario. Sugirió la existencia del apeirón, un principio infinito e ilimitado que subyace a todo lo que existe. Comienza con una descripción detallada de las limitaciones de los elementos conocidos, como el agua, el aire, la tierra y el fuego. En su opinión, cada uno de estos elementos tiene un principio y un fin. Son finitos y están sujetos a cambios constantes y, en última instancia, a la destrucción. Sin embargo, el apeirón, como argumenta Anaximandro, es fundamentalmente diferente. Es una sustancia eterna e indestructible, una fuente ilimitada de la que surge todo en el universo y a la que todo, en última instancia, regresa. El apeirón no es algo que se pueda ver o tocar, es un concepto que trasciende el mundo físico, que existe más allá de la experiencia y la comprensión humanas. La idea del apeirón de Anaximandro desafía la comprensión tradicional del cosmos. Explica además que el apeirón genera opuestos, como el calor y el frío, lo húmedo y lo seco, que, a su vez, crean los diversos fenómenos que observamos en el mundo que nos rodea. Imaginen cómo Anaximandro utiliza una demostración sencilla, como la mezcla de agua caliente y fría, para ilustrar cómo el apeirón genera estas oposiciones fundamentales y su intrincada interacción. El apeirón es también la fuente del movimiento y el cambio. Anaximandro teoriza que está en un estado constante de flujo, generando continuamente nuevos mundos, mientras que los viejos se disuelven de nuevo en él. Imaginen cómo señala las estrellas que salpican el cielo nocturno, explicando que incluso los cuerpos celestes forman parte de este ciclo eterno de nacimiento, crecimiento, decadencia y renacimiento. Esta idea de un universo en constante cambio era innovadora, rompiendo con la noción de un cosmos estático e inmutable. El concepto del apeirón de Anaximandro también introduce una dimensión moral en el universo.
Sugiere la existencia de una justicia cósmica, donde los elementos pagan por sus injusticias entre sí. Por ejemplo, cuando el fuego consume la madera, eventualmente debe ceder ante el agua, que lo apaga. Este equilibrio de poderes mantiene la armonía del cosmos, con el Apeiron actuando como el árbitro supremo de esta justicia cósmica. Sus pensamientos no son meras reflexiones abstractas, sino que están profundamente arraigados en el mundo que le rodea, inspirando a sus oyentes a ver el universo bajo una nueva luz. A través de las enseñanzas de Anaximandro, los oyentes son introducidos a un mundo que es a la vez infinito, dinámico y profundamente interconectado. Su concepto del Apeiron sienta las bases para futuras investigaciones filosóficas, influyendo profundamente en los pensadores posteriores que seguirán explorando la naturaleza de la existencia y los principios fundamentales que rigen el cosmos. Al abandonar el patio de Anaximandro, cada uno se lleva consigo una sensación de asombro y una comprensión más profunda de los ilimitados misterios contenidos en el universo. Continuando nuestro viaje por la antigua Grecia, nuestra atención se dirige a Anaxímenes de Mileto, un alumno de Anaximandro que vivió aproximadamente en el 580 a.C. Imaginen que caminan por las bulliciosas calles de Mileto, con un sol brillante que resplandece en el cielo y el aire lleno de aromas de hierbas y especias exóticas. En una tranquila explanada en las afueras de la ciudad, un pequeño grupo de estudiantes se reúne alrededor de un filósofo que está profundamente absorto en sus pensamientos, observando el cielo ilimitado. Este filósofo es Anaxímenes, y sus profundas ideas sobre la naturaleza del universo cambiarán para siempre nuestra comprensión del mundo. Anaxímenes, como sus predecesores, se esforzó por descubrir la sustancia fundamental de la que están hechas todas las cosas. Sin embargo, mientras que Tales creía que esta sustancia era el agua, y Anaximandro propuso el abstracto Apeiron, Anaxímenes alzó la vista y encontró su respuesta en el omnipresente aire. Imaginen a Anaxímenes tumbado sobre la suave hierba, observando las nubes que se desplazan lentamente por el cielo y sintiendo la suave brisa en su rostro. Es en estos momentos cuando comienza a formular su revolucionaria teoría. El aire, una sustancia abundante y omnipresente, es el primer elemento del que surge todo lo demás. La teoría de Anaxímenes se distingue por su elegancia y practicidad. Observa que el aire es esencial para la vida, sirviendo como fuerza vital para los humanos e innumerables animales. También señala que el aire puede manifestarse en diversas formas, volviéndose caliente o frío, húmedo o seco. Imaginen cómo Anaxímenes lleva a cabo sencillos experimentos, como exhalar en su mano para sentir el calor, o soplar sobre un fuego para observar cómo afecta a la llama. Estas observaciones cotidianas le llevan a creer que el aire, mediante procesos de condensación y rarefacción, se transforma en todos los demás elementos que componen el mundo. Imaginen cómo Anaxímenes explica su teoría a sus alumnos, utilizando ejemplos vívidos y comprensibles. Describe cómo el aire, al condensarse, se convierte en viento y al condensarse aún más, se transforma en agua. Cuando el agua sigue condensándose, se convierte en tierra y posteriormente en piedras. Por el contrario, cuando el aire se rarifica, se convierte en fuego, completando el círculo de la transformación. Imaginen cómo Anaxímenes dibuja en el suelo con su bastón, ilustrando estas transformaciones y cautivando a su audiencia con la sencillez y la lógica de sus ideas. Anaxímenes cree que el aire no es simplemente una sustancia de materia física, sino también el aliento de la vida, el alma misma. Argumenta que, al igual que el aire sustenta el cuerpo humano, sustenta también el propio universo. Esta idea infunde a su filosofía una sensación de interconexión entre el microcosmos, el individuo, y el macrocosmos, el vasto universo. Imagínenlo de pie ante sus alumnos, extendiendo sus brazos para abarcar el vasto cielo de arriba y la tierra de abajo, transmitiendo la unidad de todas las cosas a través del medio del aire. Una noche, bajo un cielo adornado con estrellas parpadeantes, Anaxímenes profundiza en la naturaleza de los cuerpos celestes.
Propone que las estrellas, el Sol y la Luna están compuestos de aire rarificado que se ha encendido, proporcionando luz y calor a la Tierra. Explica cómo los cielos no están separados de la Tierra, sino que forman parte de un único proceso continuo de transformación, impulsado por el aire omnipresente. Esta idea desafía la visión tradicional del cosmos como un reino fijo e inmutable, y en su lugar lo presenta como un sistema dinámico y vivo. Las enseñanzas de Anaxímenes inspiran a sus alumnos a ver el mundo de una manera completamente nueva. Su concepto del aire como sustancia fundamental proporciona unidad y sencillez a la compleja red de la naturaleza. Les anima a observar el mundo que les rodea, a sentir el aire que respiran y a reconocer la profunda conexión entre todas las formas de materia. Al abandonar la reunión de Anaxímenes, cada uno se lleva consigo una nueva apreciación del aire, que a menudo se da por sentado. A través de sus ojos, vemos que el aire no es simplemente una sustancia invisible e intangible, sino una fuerza vital que da forma y sustenta al propio universo. El legado de Anaxímenes perdura en nuestra comprensión del mundo natural, recordándonos las profundas verdades que se pueden descubrir mediante la observación cuidadosa y la reflexión profunda. A continuación, el viaje por la filosofía griega antigua los transporta a la isla de Samos, alrededor del 570 a.C., donde los oyentes conocen a Pitágoras, una figura envuelta en misterio y leyenda. Imaginen que llegan a un tranquilo pueblo costero, donde el relajante sonido de las olas acaricia suavemente la orilla. El pueblo está lleno de rumores sobre un sabio que ha viajado por Egipto y Babilonia, acumulando conocimientos y que ahora imparte una mezcla única de filosofía, matemáticas y misticismo. Este hombre es Pitágoras, y sus ideas resonarán durante siglos. Pitágoras no es solo un filósofo, sino un líder carismático de una comunidad unida conocida como los pitagóricos. Imaginen a un grupo de devotos seguidores, vestidos con ropas sencillas, reunidos en un santuario modesto pero tranquilo, donde el aire está impregnado del aroma del incienso quemado y el suave murmullo de cantos contemplativos. Los pitagóricos están comprometidos con un estilo de vida que enfatiza la pureza, la autodisciplina y la búsqueda incansable del conocimiento. Adherentes a reglas estrictas, mantienen una dieta vegetariana, un estilo de vida comunal y un profundo respeto por la armonía que impregna el universo. En el corazón de la filosofía pitagórica reside una creencia inquebrantable. Los números son la esencia fundamental de todo lo que existe. Visualicemos a Pitágoras, de pie frente a una pizarra, tiza en mano, demostrando cómo los números y sus intrincadas relaciones subyacen a la propia estructura del cosmos. Introduce a sus discípulos en el concepto de las relaciones numéricas, que explican las proporciones armónicas observadas en la naturaleza, la música y los cielos. Imaginemos el asombro en los rostros de sus seguidores al revelar cómo los intervalos de una escala musical corresponden a razones numéricas simples, desvelando el orden oculto y la belleza intrínseca del mundo. Pitágoras y sus devotos también profundizan en las propiedades místicas de los números. Los consideran símbolos, portadores de profundos significados espirituales. Por ejemplo, el número 1 representa la unidad y el origen de todo, mientras que el número 2 simboliza la dualidad y la necesidad de equilibrio. El número 3 se considera perfecto, representando la armonía y la síntesis de los opuestos. Visualicemos un ritual pitagórico, donde los seguidores se reúnen alrededor de un altar triangular, contemplando el significado del número 3 y su encarnación en la forma triangular. Una de las contribuciones más famosas de Pitágoras es el teorema de Pitágoras, que establece que, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Imaginemos a Pitágoras demostrando este teorema a sus alumnos, utilizando una mesa de arena para dibujar figuras geométricas precisas, mostrando cómo este principio matemático se aplica no solo a los triángulos, sino al tejido mismo del universo. Más allá de las matemáticas, Pitágoras y sus seguidores demuestran un profundo interés por la naturaleza del alma y su viaje a través de los ciclos de la reencarnación.
Creen que el alma es inmortal y experimenta una serie de renacimientos, esforzándose por la purificación y, en última instancia, la unión con lo divino. Visualicemos a Pitágoras sentado con sus devotos discípulos alrededor de una hoguera crepitante, compartiendo historias de vidas pasadas e inestimables lecciones aprendidas de cada encarnación. Esta fe inquebrantable en la transmigración de las almas impulsa a los pitagóricos a llevar una vida de virtud, esforzándose por liberarse del ciclo de renacimientos y alcanzar la iluminación espiritual. La comunidad pitagórica también es conocida por su secretismo y sus enseñanzas esotéricas. Forman una sociedad exclusiva con ritos de iniciación y estrictos códigos de conducta. Imaginemos la emoción y el temor de un novicio preparándose para el rito de iniciación, estudiando símbolos y cánticos sagrados y, finalmente, siendo admitido en el círculo interno, donde se revelan misterios más profundos. A través de las enseñanzas de Pitágoras, sus seguidores comienzan a ver el universo como un todo armonioso e interconectado, regido por los principios de las matemáticas y el orden divino de los números. Se sienten inspirados a buscar el conocimiento, vivir éticamente y esforzarse por la pureza espiritual, creyendo que, al comprender los misterios del cosmos, pueden alcanzar un estado superior del ser. Al salir del santuario pitagórico, los oyentes se llevan consigo una sensación de asombro y reverencia ante la intrincada armonía que impregna el universo. El legado de Pitágoras perdura, recordándonos que la búsqueda del conocimiento y la búsqueda de la iluminación espiritual están intrínsecamente entrelazadas, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La exploración de la filosofía griega antigua nos lleva a la bulliciosa ciudad de Éfeso, alrededor del año 500 antes de nuestra era, donde uno se encuentra con Heráclito, un pensador cuyas ideas son tan enigmáticas como profundas. Imaginemos deambulando por los concurridos mercados de Éfeso, donde el aire está cargado de aromas de especias exóticas y el parloteo constante de los mercaderes resuena en el ambiente. En medio del esplendor de la ciudad, en un rincón tranquilo de un templo, a la sombra de cipreses imponentes, se sienta una figura solitaria, absorta en la contemplación. Este hombre es Heráclito, conocido por sus contemporáneos como el filósofo llorón, debido a su naturaleza melancólica y su profunda creencia en la transitoriedad de la vida. Heráclito es un filósofo que ve el mundo a través del prisma del cambio constante y el flujo incesante. Imaginémoslo caminando a lo largo de las orillas del río Caistro, observando cómo el agua fluye sin cesar, sin permanecer nunca igual de un momento a otro. Es aquí donde formula su famosa doctrina del cambio, encapsulada en la frase «Panta rei», que significa «todo fluye». Reflexiona en voz alta ante sus seguidores. Uno no puede entrar en el mismo río dos veces, porque otras aguas están fluyendo constantemente hacia él. Heráclito cree firmemente que el cambio es la esencia fundamental del propio universo. Considera la realidad no como una colección de objetos estáticos, sino como un proceso dinámico en el que todo está en constante movimiento. Imaginemos a Heráclito sentado con sus alumnos en una arboleda sombreada, utilizando la llama parpadeante de una hoguera como una poderosa metáfora de su filosofía. Explica que, así como el fuego consume y transforma la madera, el universo se renueva constantemente a través de un ciclo interminable de nacimiento, crecimiento, descomposición y, en última instancia, renacimiento. En el corazón del pensamiento de Heráclito reside el concepto del logos, un principio fundamental de orden y razón que gobierna los cambios perpetuos que ocurren en el universo. Imaginémoslo señalando las estrellas que salpican el cielo nocturno, explicando cómo el logos asegura que, a pesar del caos aparente, exista una estructura racional que define el propio cosmos. El logos es como un hilo invisible que entrelaza el tejido de la realidad, manteniendo el equilibrio y la armonía dentro del flujo constante. La filosofía de Heráclito también se extiende al ámbito de la experiencia humana. Enseña que el conflicto y la contradicción son aspectos inherentes de la vida, catalizadores del cambio y el crecimiento.
Imaginémoslo ilustrando esta idea con la imagen de un arco y una lira, explicando cómo la tensión entre opuestos, como entre la cuerda de un arco y su marco de madera, o entre las cuerdas de una lira y su cuerpo resonante, crea armonía y un equilibrio profundo. Argumenta que sin conflicto no puede haber progreso, y sin lucha no puede haber desarrollo. Heráclito también es conocido por su inquebrantable creencia en la unidad de los opuestos. Enseña que las fuerzas que parecen diametralmente opuestas están en realidad interconectadas y son profundamente interdependientes. Imaginémoslo discutiendo la interacción entre el día y la noche, la vida y la muerte, el placer y el dolor, y cómo estos opuestos se definen y se dan sentido mutuamente. Subraya que comprender esta unidad es clave para captar la verdadera naturaleza de la realidad. Sus seguidores reunidos a su alrededor están cautivados por sus profundas reflexiones. Aprenden a ver el mundo a través de los ojos de Heráclito, apreciando la belleza que existe en el cambio constante y la profunda interconexión de todas las cosas. Imaginemos a un estudiante reflexionando sobre las enseñanzas de Heráclito, observando cómo una mariposa emerge con gracia de su crisálida, maravillándose ante la transformación y las posibilidades ilimitadas del cambio. La doctrina del cambio de Heráclito desafía a sus alumnos, animándolos a abrazar la naturaleza efímera de la vida y a encontrar la sabiduría en la naturaleza siempre cambiante de la existencia. Los insta a buscar el conocimiento y la comprensión no a través de dogmas rígidos o creencias estáticas, sino a través de una profunda conciencia de la realidad fluida y transitoria que los rodea. Su filosofía es una llamada a despertar en el momento presente y a reconocer el logos omnipresente en el corazón del flujo constante de la vida. Al dejar a Heráclito y a sus devotos seguidores junto al río, los oyentes se llevan consigo una profunda apreciación por el mundo dinámico y en constante cambio en el que vivimos. El legado de Heráclito nos recuerda que no debemos temer el cambio, sino abrazarlo, y que en el propio flujo de la existencia se esconde la verdadera esencia de la vida. En marcado contraste con Heráclito, la atención se centra en Parménides de Elea, cuyas ideas contradicen rotundamente el concepto de cambio constante. El viaje filosófico lleva a los oyentes a la ciudad de Elea, en el sur de Italia, alrededor del año 500 antes de nuestra era. Aquí se presenta a Parménides, un filósofo cuyas ideas difieren drásticamente de las de Heráclito. Imaginemos estar en una tranquila ciudad costera con olivares y exuberantes viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista. En el corazón de Elea, en un tranquilo patio adornado con imponentes columnas y vibrantes plantas florales, un grupo de estudiantes se reúne alrededor de un hombre sabio y digno. Este hombre es Parménides, y está a punto de desafiar todo lo que creíamos saber sobre la definición de la realidad. Parménides cree firmemente que el cambio es una ilusión y que la verdadera realidad es inmutable y eterna. Imaginémoslo de pie en el patio con una mirada inquebrantable y una voz tranquila, comenzando a explicar sus ideas revolucionarias. Afirma rotundamente que los sentidos, que nos dicen que el mundo está en un estado de cambio constante, son intrínsecamente engañosos. En cambio, Parménides insiste en que la razón revela una verdad más profunda e inmutable que subyace a todo. Luego, Parménides presenta a sus alumnos el profundo concepto del ser. Explica que el verdadero ser es continuo, indivisible y eterno. Imaginemos a Parménides dibujando un círculo en la arena inmaculada, ilustrando la idea de totalidad y unidad. Subraya que el ser es completo e indivisible, como un círculo perfecto, y por lo tanto no puede dividirse ni alterarse de ninguna manera. Esta realidad inmutable, como afirma con vehemencia, es la única existencia verdadera. Para aclarar aún más su punto, Parménides presenta un argumento lógico. Invita a sus alumnos a contemplar la naturaleza de la nada o el no ser. Imaginemos a los estudiantes profundamente absortos en la reflexión, mientras Parménides plantea una pregunta sencilla pero profunda. ¿Puede algo surgir de la nada? Argumenta que es imposible, ya que la nada no puede producir nada. Por lo tanto, si el cambio implica una transición del no ser al ser, o viceversa,
entonces debe ser, en última instancia, imposible. El ser es y no puede no ser. El no ser no existe ni puede existir. La lógica de Parménides lo lleva a la conclusión de que el mundo de las apariencias, donde ocurren los cambios y existe la multiplicidad, en realidad no es más que una ilusión. Imagínenlo caminando con sus estudiantes por el bullicioso mercado de Elea, señalando la multitud de vistas, sonidos y acciones diferentes. Explica que lo que perciben con sus sentidos, gente moviéndose, intercambio de bienes, el inevitable paso del tiempo, es solo una fachada. La verdadera esencia de la realidad, insiste, es un ser único, inmutable y eterno. Una de las obras más conocidas de Parménides es un poema en el que relata un viaje místico al reino de la verdad. Visualicen a Parménides recitando versos de su poema a sus estudiantes absortos, contando cómo fue acompañado por una diosa que reveló la diferencia entre el camino de la verdad, aletheia, y el camino de la opinión, doxa. La diosa enseña que el camino de la verdad es el camino de la razón, que conduce a la comprensión del ser eterno e inmutable, mientras que el camino de la opinión es el camino de los sentidos, que constantemente nos engañan con ilusiones de cambio y multiplicidad. Las enseñanzas de Parménides tienen un profundo impacto en sus estudiantes y en los filósofos posteriores. Aprenden a dudar de la fiabilidad de la experiencia sensorial y a buscar el conocimiento a través de la investigación racional. Imaginen a un estudiante, inspirado por las revolucionarias ideas de Parménides, sentado junto al mar, reflexionando sobre la profunda naturaleza de la realidad, esforzándose por mirar más allá del velo de las apariencias para comprender la eterna verdad que subyace a todo. La filosofía de Parménides también sienta las bases para posteriores discusiones y reflexiones metafísicas. Su afirmación de que el ser es inmutable e indivisible desafía a los filósofos de todo el mundo, obligándolos a reconciliar las aparentes contradicciones entre la experiencia sensorial y el pensamiento racional. Imaginen a futuros pensadores como Zenón de Elea, creando intrincadas paradojas para defender las ideas de Parménides, ampliando los límites de la indagación filosófica. Al dejar atrás a Parménides y a sus devotos seguidores en el tranquilo patio de Elea, nos llevamos con nosotros una profunda sensación de asombro y una curiosidad inquebrantable. El legado de Parménides sigue influyendo, recordándonos que, bajo la superficie de un mundo en constante cambio, se esconde una realidad más profunda y eterna, que puede ser descubierta a través del inmenso poder de la razón. Nuestro viaje a través de la filosofía griega antigua nos traslada ahora a la pintoresca isla de Sicilia en el año 450 antes de nuestra era, donde conocemos a Empédocles de Agrigento. Imagínense de pie en un acantilado rocoso con vistas a las aguas azules del mar Mediterráneo, respirando el embriagador aroma de las hierbas y flores silvestres que trae la cálida brisa. Es aquí, en medio de la belleza natural de Sicilia, donde el filósofo, poeta y místico Empédocles desarrolla su teoría de los 4 elementos. Empédocles, una figura carismática y polifacética, cree que toda la materia del universo está compuesta por 4 elementos básicos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Visualicen a Empédocles con sus fluidas vestimentas, dirigiéndose a una multitud reunida en un amplio anfiteatro al aire libre. Con una convicción inquebrantable y una fe apasionada en su teoría, comienza a contar la historia de estos elementos fundamentales. Explica que estos elementos son los bloques de construcción básicos de todo lo que existe. Imaginen cómo levanta un puñado de tierra, dejándola fluir libremente entre sus dedos. Luego señala las olas del mar, el cielo azul claro y el sol ardiente. Cada elemento, les dice a su audiencia, posee propiedades y características únicas. La tierra es sólida y estable, el agua es fluida y vital, el aire es ligero y esencial, y el fuego es transformador y lleno de energía. La teoría de Empédocles va más allá de la mera definición de estos elementos. Introduce el concepto de 2 fuerzas opuestas, pero igualmente poderosas: el amor, filia, y la discordia, neikos, que actúan sobre ellos.
Imaginen a Empédocles dibujando un círculo en el suelo y dividiéndolo en 4 sectores distintos, cada uno de los cuales representa con precisión uno de los 4 elementos. Luego usa sus manos para demostrar cómo el amor, la fuerza de atracción y unidad, une los elementos, formando estructuras complejas, mientras que la discordia, la fuerza de separación y desacuerdo, los desgarra. En el mundo de Empédocles, estas fuerzas se encuentran en un estado constante de flujo, creando un universo dinámico y en constante cambio. Imaginen cómo utiliza imágenes fascinantes de una danza cósmica, donde los elementos actúan como compañeros, moviéndose en armonía o conflicto, impulsados por los ritmos eternos del amor y la discordia. Cautiva a sus oyentes con vívidas descripciones de cómo se forman las altas montañas, fluyen los ríos, crecen las plantas exuberantes y viven innumerables animales. Todo ello gracias a la intrincada interacción de estas fuerzas fundamentales. La filosofía de Empédocles se extiende también al ámbito de la experiencia humana. Enseña que el cuerpo y el alma de cada persona están compuestos por los 4 elementos, y que la salud y el bienestar general dependen del mantenimiento de su delicado equilibrio. Imaginen cómo instruye a sus devotos seguidores sobre cómo lograr la armonía dentro de sí mismos, utilizando la dieta, el ejercicio regular y la meditación consciente para alinearse con los ritmos de la naturaleza. Subraya que la comprensión de los elementos y sus complejas interacciones puede conducir a una unidad más profunda con el universo y a una vida más plena. Las ideas de Empédocles no se limitan a meras especulaciones teóricas. También es ampliamente conocido por sus prácticas místicas y religiosas. Imagínenlo realizando intrincados rituales en un bosque sagrado, invocando a los elementos y a las fuerzas divinas que los gobiernan. Afirma poseer poderes mágicos, como la curación de los enfermos y la capacidad de influir en el caprichoso clima, atribuyendo estas extraordinarias habilidades a su profundo conocimiento de los elementos. Una de las obras más famosas de Empédocles es su poema sobre la naturaleza, donde expone su cosmología y los profundos principios de los 4 elementos. Imaginen cómo recita versos de su poema ante un público cautivado, describiendo el ciclo eterno de nacimiento, muerte y, en última instancia, renacimiento, impulsado por la intrincada interacción del amor y la discordia. Su lenguaje poético y sus vívidas metáforas dan vida a conceptos abstractos, dejando a sus oyentes en un estado de asombro y genuina admiración. Al dejar atrás a Empédocles y a sus seguidores en las costas bañadas por el sol de Sicilia, nos llevamos con nosotros una profunda comprensión de las fuerzas fundamentales que dan forma al mundo. El legado de Empédocles nos recuerda que, bajo la superficie de nuestras experiencias cotidianas, se esconde una red profunda y compleja de conexiones, gobernada por la danza eterna de los 4 elementos. La historia del fallecimiento de Empédocles es tan fascinante como su turbulenta vida. Según una leyenda muy extendida, Empédocles, impulsado por una inquebrantable creencia en su estatus divino, tomó la audaz decisión de demostrar su inmortalidad dando un salto al volcán Etna, que estaba activo. Imaginen esta dramática escena. Empédocles, con sus ropas ondeantes, de pie al borde del ardiente cráter, proclamando sus poderes divinos antes de saltar a la furiosa lava fundida. Este audaz acto debía servir como prueba definitiva de su superioridad, pero en su lugar selló su destino en un torbellino de fuego, misterio y leyenda. Según la leyenda, todo lo que se encontró posteriormente fueron sus sandalias de bronce, expulsadas por el volcán. Esta historia subraya la personalidad dramática y grandiosa de Empédocles, un hombre cuya vida y muerte están envueltas en la misma mística que cultivó diligentemente a través de su poderosa retórica y sus audaces ideas. A través de su vida y sus enseñanzas, Empédocles dejó un legado imborrable como uno de los oradores más vibrantes y pensadores profundos de la antigua Grecia, y su misteriosa muerte no hizo sino añadir una capa de leyenda a la imagen de un hombre que buscó comprender y conectar con las verdades más profundas del universo. Trasladándonos a la costa del Mar Jónico, nos encontramos con Anaxágoras de Clasómenes,
un filósofo que introdujo un concepto revolucionario que cambió para siempre nuestra comprensión del universo, el nous, la mente cósmica. Imaginen la bulliciosa ciudad de Atenas, alrededor del año 450 antes de nuestra era, donde llega Anaxágoras desde su natal Asia Menor. Atenas es una ciudad que hierve de fervor intelectual, donde filósofos, poetas y estadistas se reúnen para debatir la intrincada naturaleza de la realidad y los misterios del propio ser. Anaxágoras se convierte rápidamente en una figura destacada en estos animados círculos, conocido por sus profundas percepciones e ideas innovadoras. Anaxágoras propone la idea de que todo en el universo está compuesto por partículas infinitamente pequeñas, a las que llama semillas u homeomerías. Imaginen a Anaxágoras participando en un animado debate en el bullicioso ágora, explicando cómo estas semillas se combinan de innumerables maneras, formando los diversos objetos y seres que vemos a nuestro alrededor. Sin embargo, lo que distingue a Anaxágoras es su introducción del nous, la mente, un principio que gobierna y organiza estas semillas. El nous no es una entidad física, sino una fuerza intelectual y ordenadora. Una mente cósmica que pone todo en movimiento y asegura la disposición ordenada del cosmos. Imaginen a Anaxágoras utilizando la analogía de un alfarero que da forma a la arcilla para ilustrar cómo el nous organiza la masa caótica de semillas en el mundo estructurado y armonioso que experimentamos. Esta idea fue innovadora, ya que implicaba que el universo no es producto del mero azar, sino el resultado de un diseño inteligente. El nous de Anaxágoras es puro, eterno e infinito. Es lo más sutil y poderoso de todas las cosas, poseyendo un conocimiento completo y un control total sobre el cosmos. Imagínenlo describiendo al nous como una especie de inteligencia divina que da forma al universo, como un artesano experimentado que planea y ejecuta meticulosamente una verdadera obra maestra. Este concepto de una mente cósmica introduce un nivel de intencionalidad y propósito en el funcionamiento del universo que antes no se había considerado. Según Anaxágoras, el nous inicia la rotación cósmica, un inmenso torbellino que separa y organiza las semillas en los elementos familiares de tierra, agua, aire y fuego. Imaginen a Anaxágoras señalando el firmamento estrellado, explicando cómo el nous sitúa las estrellas, el sol y la luna en sus respectivas órbitas, y cómo gobierna los ciclos de la naturaleza, desde el implacable cambio de las estaciones hasta el intrincado crecimiento de los seres vivos. Sus ideas también se adentran en la enigmática naturaleza del intelecto humano. Anaxágoras creía firmemente que la mente o el alma humana es un fragmento de este omnipresente nous cósmico, lo que nos permite comprender y explorar el mundo que nos rodea. Imaginen a Anaxágoras participando en un animado debate con otros filósofos destacados, argumentando que nuestra capacidad de reflexión y percepción es, en esencia, un reflejo del funcionamiento de una inteligencia universal dentro de nosotros. Las teorías de Anaxágoras no están exentas de controversia y oposición. Su audaz afirmación de que el sol es simplemente una piedra incandescente y no una deidad, y que la luna está hecha de tierra, contradice frontalmente las creencias religiosas aceptadas. Imaginen la reacción de la gente de Atenas. Aunque algunos se sintieron intrigados por sus explicaciones racionales, otros consideraron sus ideas impías. A pesar de las numerosas críticas, la influencia de Anaxágoras es profunda, especialmente en su amigo cercano y discípulo, el eminente estadista Pericles, quien lo apoya y lo defiende con valentía de la inminente ira de los conservadores. El legado de Anaxágoras y su poderosa concepción del nous siguen ejerciendo una influencia duradera en filósofos posteriores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Su idea de un principio ordenador inteligente introduce una nueva dimensión en la filosofía griega, vinculando de forma efectiva los fenómenos físicos y las investigaciones metafísicas. Al despedirnos de Anaxágoras en la bulliciosa Atenas, nos llevamos una conciencia más profunda de cómo los pensadores antiguos se esforzaron por desentrañar los misterios de la existencia, buscando desvelar el diseño inteligente que subyace al mismísimo cosmos.
Continuando nuestro viaje por el rico tapiz de la filosofía griega antigua, llegamos a la vibrante y bulliciosa ciudad de Abdera, cuna de uno de los pensadores más influyentes de la antigüedad, Demócrito. Demócrito, nacido alrededor del año 460 a.C., es más conocido por la creación de la teoría atómica, una idea pionera que resuena incluso en la ciencia moderna. Imaginen que caminan por las concurridas calles de Abdera y se encuentran con un hombre de ojos brillantes y una sed insaciable de conocimiento sobre el mundo que le rodea. Se trata de Demócrito, a quien a menudo se le llama cariñosamente el filósofo risueño, debido a su carácter jovial y su profundo amor por la vida. Creía firmemente que la comprensión del universo puede aportar no solo conocimientos valiosos, sino también una alegría sincera y una profunda satisfacción. Demócrito, basándose en las enseñanzas de su venerado predecesor, Leucipo, formuló la teoría de que todo en el universo está compuesto por partículas diminutas e indivisibles, conocidas como átomos. Imaginen a Demócrito participando en un animado debate con otros filósofos, utilizando analogías sencillas para transmitir sus complejas ideas. Podría comparar los átomos con pequeños e invisibles bloques de construcción que componen todo lo que nos rodea, desde las estrellas en el vasto cielo hasta el aire que respiramos, e incluso nuestros propios y complejos cuerpos. Según Demócrito, estos átomos son eternos, inmutables e infinitos en número. Se mueven sin cesar a través del vacío, un espacio ilimitado, uniéndose y reagrupándose de innumerables maneras para formar todos los objetos y sustancias diversos que percibimos tan fácilmente. Imaginen que explica este complejo proceso utilizando la analogía de un fascinante caleidoscopio, donde unas pocas formas básicas pueden crear una infinidad de patrones, dependiendo de cómo estén dispuestas. Una de las características más sorprendentes del atomismo de Demócrito es su carácter estrictamente mecanicista. Sugirió que todos los fenómenos, incluidas las sensaciones sensoriales y las complejas emociones humanas, pueden explicarse por completo mediante las interacciones de los átomos. Imaginen a Demócrito explicando con entusiasmo a sus compañeros que las sensaciones de dulzor son causadas por átomos lisos y redondeados, mientras que el amargor es causado por átomos afilados y dentados. Fue una desviación revolucionaria de las explicaciones más místicas y espiritualistas que prevalecían en la época. Demócrito también estudió profundamente la naturaleza del alma, que, según él, estaba compuesta de átomos particularmente finos y lisos. Creía firmemente que estos átomos del alma son responsables del pensamiento, la sensación y la propia fuerza vital. Cuando una persona muere, argumentaba, estos átomos simplemente se dispersan y se reintegran en el conjunto atómico común. Esta perspectiva reforzó su creencia en la importancia primordial de llevar una vida virtuosa y gozosa, ya que el miedo a la muerte o al más allá, en esencia, era infundado. Sin embargo, sus ideas se extendían más allá de la mera física y la metafísica. Demócrito también estaba profundamente interesado en el ámbito de la ética. Enseñaba que el objetivo supremo de la vida humana es alcanzar la felicidad, que él entendía como un estado de satisfacción y tranquilidad. Esta felicidad, o eudaimonía, puede alcanzarse mediante la moderación, la sabiduría y una profunda comprensión de la verdadera naturaleza del mundo. Imaginen que se dirige a un grupo de estudiantes sedientos de conocimiento, haciendo hincapié en que el conocimiento y una vida virtuosa conducen en última instancia a una existencia plena y dichosa. A pesar del carácter revolucionario de sus teorías, la obra de Demócrito no obtuvo un reconocimiento generalizado durante su vida. Las perspectivas filosóficas y religiosas predominantes estaban profundamente arraigadas, y muchos consideraban sus ideas demasiado radicales y controvertidas. Sin embargo, las semillas de su pensamiento germinarían mucho más tarde, ejerciendo una profunda influencia en el desarrollo de la ciencia y la filosofía modernas. Al reflexionar sobre la vida y el legado perdurable de Demócrito, vemos a un pensador cuya visión se extendió mucho más allá de su tiempo. Su teoría atómica sentó las bases para nuestra comprensión moderna del mundo físico,
demostrando el poder de la investigación racional y la búsqueda incesante del conocimiento. Al concluir la exploración de los presocráticos, los oyentes recuerdan la increíble diversidad y riqueza de pensamiento que caracterizó este periodo inicial de la filosofía occidental. Desde Tales, que se esforzaba por comprender la sustancia fundamental del universo, hasta la visión perspicaz de Demócrito de un cosmos atómico, estos destacados pensadores se enfrentaron a profundas cuestiones sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la propia vida. Sus investigaciones pioneras sentaron las bases para futuros logros filosóficos, ejerciendo una profunda influencia en figuras tan notables como Sócrates, Platón y Aristóteles. Es más, sus ideas atemporales siguen resonando en la actualidad, inspirando tanto el debate científico como el filosófico contemporáneo. Los presocráticos no fueron meros filósofos, sino verdaderos pioneros, aventurándose con audacia en lo desconocido y ampliando las fronteras de la comprensión humana. Imaginen que pasean por las bulliciosas calles de la antigua Atenas, donde en el aire resuena la cacofonía de los gritos de los mercaderes, la risa contagiosa de los niños que juegan y el murmullo constante de las conversaciones. El ágora, el corazón de la vida pública ateniense, rebosa energía efervescente. En esta animada multitud se fijan en un hombre que destaca no por su atractivo físico, sino por su peculiar comportamiento. Se trata de un hombre mayor de complexión robusta, con una expresiva cabeza calva y unos ojos penetrantes que parecen ver a través de ustedes. Es Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, y está absorto en lo que mejor sabe hacer: plantear preguntas profundas. Sócrates nació alrededor del año 470 a.C., en el apogeo del poder cultural y político de Atenas. Su padre era un respetado cantero y su madre una comadrona de renombre. De su padre, Sócrates probablemente heredó el valor del trabajo duro y una profunda conciencia de la importancia de la artesanía. De su madre, quizás aprendió el arte de ayudar a otros a dar a luz nuevas ideas y descubrir verdades apreciadas, como ella ayudaba a dar a luz nuevas vidas. A pesar de sus humildes orígenes, Sócrates estaba destinado a dejar una huella indeleble en el mundo de la filosofía. Imaginen a Sócrates en el bullicioso ágora, entablando una animada conversación con los habitantes de Atenas. A diferencia de los sofistas, los profesores profesionales de la época, Sócrates se niega rotundamente a cobrar dinero por sus lecciones instructivas. En cambio, se considera una especie de comadrona intelectual, llamada a ayudar a otros a dar a luz sus propias ideas. Su método es sencillo, pero enormemente eficaz. Hace preguntas profundas. Este método, ahora ampliamente conocido como el método socrático, consiste en una serie de preguntas cuidadosamente formuladas que guían a quien responde hacia una comprensión más clara de sus creencias y supuestos. A través de este complejo proceso, Sócrates hábilmente identifica contradicciones y revela verdades más profundas. Imaginen una escena típica en el ágora. Un político prominente se alza orgulloso, rodeado de un grupo de admiradores leales. Sócrates se acerca y empieza a hacer preguntas. Al principio, el político irradia seguridad en sí mismo, pero a medida que las preguntas de Sócrates se vuelven más perspicaces, su confianza empieza a flaquear. Sócrates podría plantear una pregunta sencilla: ¿qué es la justicia? El político ofrece una respuesta estándar y aceptada, pero Sócrates continúa haciendo preguntas incisivas, cuestionando los supuestos fundamentales y estableciendo gradualmente que el político, en esencia, no comprende el concepto tan bien como creía inicialmente. Este método puede ser desalentador, incluso humillante, pero también puede ser profundamente esclarecedor. Las preguntas de Sócrates le valieron el apodo de Tábano. Al igual que un tábano pica a un caballo, incitándolo a la acción, Sócrates incitaba a los habitantes de Atenas a salir de su complacencia, obligándoles a reflexionar más profundamente sobre sus vidas y sus valores fundamentales. Creía sinceramente que este autoanálisis crítico era esencial para llevar una vida virtuosa y plena.
Una vida sin ser examinada no merece ser vivida, proclamaba, subrayando su fe inquebrantable en que la verdadera felicidad y la virtud emanan del autoanálisis constante y el crecimiento espiritual. A pesar de su influencia y popularidad entre muchos jóvenes atenienses, Sócrates distaba mucho de ser del agrado de todos. Sus profundas preguntas a menudo desconcertaban e irritaban a las figuras influyentes de la ciudad. Lo veían como una seria amenaza a los valores tradicionales y al orden social establecido. El método socrático, destinado a exponer la ignorancia, no era meramente un ejercicio intelectual, sino un desafío directo a la autoridad y al prestigio de los líderes atenienses. La tensión entre Sócrates y los líderes de Atenas alcanzó un clímax dramático en el año 399 antes de nuestra era, cuando fue llevado a juicio bajo cargos falsos de impiedad y corrupción de las mentes jóvenes. Imaginen la escena en un tribunal ateniense. Sócrates está de pie con firmeza ante un jurado compuesto por 500 ciudadanos. Sus acusadores, que representan a los elementos conservadores de la sociedad ateniense, afirman que Sócrates es una influencia peligrosa, que socava la fe en los dioses y extravía a la generación joven con sus ideas radicales. A lo largo del juicio, Sócrates permanece inquebrantable e impenitente. Utiliza esta terrible experiencia no para rogar clemencia, sino para exponer aún más su profunda filosofía. Visualicen a Sócrates dirigiéndose al jurado, defendiendo sus acciones con calma y racionalidad. Explica que su búsqueda filosófica es, en esencia, un servicio a la ciudad, una misión divina destinada a fomentar la mejora moral e intelectual. Declara con firmeza que no está corrompiendo a la juventud, sino inspirándola a pensar críticamente y a buscar la verdad. La defensa de Sócrates es elocuente y persuasiva, pero no convence a la mayoría del jurado. Lo declaran culpable y lo condenan a muerte bebiendo una copa de cicuta venenosa. En sus últimos momentos, Sócrates se mantiene fiel a sus principios fundamentales. Imaginen la escena en una oscura celda de prisión, donde los amigos y discípulos de Sócrates se reúnen con el corazón destrozado, implorándole que huya y evite su inminente final. Sócrates se niega rotundamente, creyendo que escapar violaría sus principios profundamente arraigados y socavaría las leyes de Atenas, que siempre ha honrado. Mientras Sócrates bebe tranquilamente el veneno, sigue participando en una animada conversación con sus amigos más cercanos, discutiendo la enigmática naturaleza inmortal del alma y la profunda esencia de la muerte misma. Su comportamiento permanece tranquilo y sereno, incluso cuando el veneno comienza a hacer efecto. Visualicen la habitación llena de un silencio sombrío pero respetuoso, mientras Sócrates, el tábano de Atenas, exhala su último aliento. Su muerte sirve como un profundo testimonio de su inquebrantable compromiso con sus convicciones y su incesante búsqueda de la verdad. El legado de Sócrates perdura no a través de obras escritas, sino más bien a través del impacto duradero de sus ideas y la profunda influencia que tuvo en sus discípulos y en las generaciones posteriores de filósofos. Platón, su discípulo más célebre, continuó perpetuando la esencia del pensamiento socrático y preservando las ideas de su mentor a través de sus famosos diálogos. Aristóteles, un destacado alumno de Platón, desarrolló estas ideas aún más, sentando una base sólida para la filosofía occidental. Al reflexionar sobre la vida y el legado de Sócrates, vemos a un hombre que dedicó su vida a la búsqueda incesante de la sabiduría, dispuesto a desafiar el statu quo y a permanecer inquebrantablemente fiel a sus principios fundamentales, incluso frente a una muerte inminente. Su destacada historia sirve como un poderoso recordatorio de la importancia del pensamiento crítico y la valentía para cuestionar las normas aceptadas. Al concluir nuestra exploración de la vida de Sócrates, nos quedamos con una profunda admiración por sus profundas contribuciones a la filosofía y su legado perdurable. Su vida y sus enseñanzas aleccionadoras continúan inspirando y desafiando a los pensadores modernos, invitando a cada uno a asumir el papel de tábano en sus propias vidas, haciendo preguntas profundas, reflexionando y buscando una comprensión más profunda de sí mismos y del complejo mundo que les rodea. Ahora que hemos trazado el aleccionador camino de la vida de Sócrates,
Profundicemos en su filosofía y en las principales enseñanzas que constituyen la base de su perdurable legado. Imaginen que están sentados de nuevo en el bullicioso ágora, en medio de un grupo de oyentes atentos, mientras Sócrates comienza su perspicaz conversación. Su enfoque de la filosofía era excepcionalmente interactivo y dialéctico, un método que con el tiempo se conoció como el método socrático. Este método no era meramente una técnica de enseñanza, sino un enfoque profundo para comprender las complejidades del mundo y de uno mismo. Sócrates creía firmemente que la sabiduría comienza con un sentido de asombro y el reconocimiento de la propia ignorancia. Su método consistía en hacer una serie de preguntas incisivas diseñadas para estimular el pensamiento crítico y aclarar las ideas fundamentales. Imaginen a Sócrates conversando con un joven ateniense sobre la enigmática naturaleza de la justicia. Podría comenzar con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué es la justicia? El interrogado puede ofrecer una respuesta solo para descubrir que Sócrates hace preguntas de seguimiento cuidadosamente elaboradas que revelan complejidades subyacentes y contradicciones fundamentales en su respuesta inicial. Este intrincado proceso, que a menudo conduce a más preguntas que respuestas, fomentaba una profunda introspección y un examen de conciencia minucioso. Sócrates utilizó hábilmente este poderoso método para desafiar las suposiciones fundamentales y exponer las creencias profundamente arraigadas. Creía sinceramente que, a través del diálogo constructivo, las personas podían alcanzar una comprensión más clara y verdadera de conceptos fundamentales como la virtud, la justicia y una buena vida. Su objetivo no era dar respuestas directas, sino ayudar a otros a tomar conciencia de su propia ignorancia y de las inevitables limitaciones de su conocimiento. Esta conciencia fundamental, según él, era el primer paso necesario en el camino hacia la verdadera sabiduría. En el corazón de las enseñanzas aleccionadoras de Sócrates residía la idea de que la búsqueda de la virtud y una buena vida es el objetivo primordial. A diferencia de los sofistas, que afirmaban que las verdades morales son relativas y que el éxito es el objetivo final, Sócrates se aferraba a una firme creencia en la existencia de verdades morales objetivas. Argumentaba que la virtud es la posesión más valiosa, incomparablemente más importante que la riqueza, la fama o el poder. Para Sócrates, vivir una vida virtuosa era sinónimo de una vida plena y feliz. A menudo hacía hincapié en la importancia perdurable del autoconocimiento, declarando con vehemencia, «Conócete a ti mismo». Sócrates estaba firmemente convencido de que la comprensión de uno mismo es esencial para alcanzar la virtud. Esto requería reconocer la propia ignorancia y la búsqueda incesante de la superación personal mediante el autoanálisis constante y la investigación filosófica. Sócrates creía firmemente que una vida sin ser examinada no merece ser vivida, porque carece de la búsqueda continua de la virtud y la sabiduría profunda. Sócrates alimentaba una profunda fe en la inmortalidad del alma. Consideraba el alma como la verdadera esencia del individuo, una entidad mucho más importante que el cuerpo físico. En sus diálogos con sus numerosos discípulos, Sócrates a menudo profundizaba en la naturaleza del alma y su estrecha conexión con la virtud. Creía sinceramente que la salud del alma dependía de llevar una vida virtuosa y que mantener el bienestar del alma era el objetivo final de toda existencia humana. En uno de sus diálogos más famosos, la Apología, Sócrates explica con elocuencia a su audiencia que su papel como filósofo es esencialmente similar al de una partera, ayudando a otros a dar a luz su propia comprensión profunda de la verdad. Declara que su misión es sagrada, encomendada por los propios dioses, para animar y guiar a los habitantes de Atenas a cuidar sus almas y a buscar la virtud sin descanso. Cree que, al cumplir esta misión divina, está brindando un beneficio tangible no solo a los individuos, sino a toda la ciudad de Atenas. Sócrates era famoso por su afirmación de que el conocimiento es intrínsecamente equivalente a la virtud. Argumentaba que si una persona realmente entiende lo que es correcto, naturalmente actuará con justicia. Esta intrigante idea, comúnmente denominada intelectualismo ético, sugiere que los errores morales provienen de la ignorancia, no de ninguna debilidad inherente de la voluntad. Por ejemplo, si alguien se comporta de forma injusta,
es porque no comprende completamente la verdadera naturaleza de la justicia. Por lo tanto, el camino hacia la virtud reside exclusivamente en la adquisición de conocimiento y comprensión. Esta perspectiva llevó a Sócrates a centrarse principalmente en la educación y el diálogo como medios para alcanzar la perfección moral. Al involucrar a otros en animadas discusiones filosóficas, buscaba ayudarlos a adquirir el conocimiento necesario para llevar una vida verdaderamente virtuosa. Creía profundamente que cada individuo posee una capacidad innata para el crecimiento moral, y que el papel del filósofo es guiarlos hábilmente en este camino transformador. Sócrates es famoso por varias afirmaciones paradójicas que reflejan sus profundas opiniones filosóficas. Una de las más conocidas de estas afirmaciones paradójicas es su famosa declaración: «Solo sé que no sé nada». Esta afirmación refleja con elocuencia la creencia de Sócrates en la importancia excepcional de reconocer la propia ignorancia. Argumentaba que la conciencia de nuestras propias limitaciones es el primer paso necesario en el camino hacia la adquisición del verdadero conocimiento. Esta paradoja subraya la humildad y la apertura intelectual que constituyen el núcleo de la filosofía socrática. Otra paradoja significativa es su afirmación de que nadie hace el mal voluntariamente. Sócrates está convencido de que el mal proviene de la ignorancia, no de la malicia. Si las personas realmente entendieran el daño que causan sus acciones, nunca las cometerían. Este punto de vista subraya una vez más la importancia perdurable de la educación y la iluminación moral en la prevención de comportamientos poco éticos. La ironía socrática es un elemento clave de su renombrado método. Sócrates a menudo fingía ignorancia o afirmaba buscar el conocimiento de otros, mientras que en realidad dirigía hábilmente la conversación para revelar su propia y confusa incomprensión. Imaginen a Sócrates conversando con un sofista engreído, haciéndole preguntas que parecían una búsqueda sincera de sabiduría, solo para finalmente desenmascarar sus argumentos enrevesados y exponer su ignorancia fundamental. Este método permitía a Sócrates desafiar eficazmente las creencias y provocar el pensamiento crítico sin recurrir a la confrontación directa ni alienar a sus interlocutores. Las enseñanzas de Sócrates tuvieron una influencia profunda e imborrable en sus discípulos, especialmente en Platón y, a través de Platón, en Aristóteles. Los diálogos de Platón sirven como nuestra principal fuente de conocimiento sobre la filosofía de Sócrates, transmitiendo hábilmente la esencia de su intrincado método y sus profundas ideas. En estos instructivos diálogos, Sócrates a menudo aparece como el personaje principal, participando en discusiones meditadas sobre una amplia gama de temas filosóficos. Platón extendió aún más las ideas socráticas para crear su propio sistema filosófico coherente, explorando la intrincada naturaleza de la realidad, el conocimiento y el estado ideal. Aristóteles, un destacado discípulo de Platón, desarrolló estos conceptos, sentando las bases de una parte significativa de la filosofía occidental moderna. Gracias a los escritos perdurables de estos grandes filósofos, el pensamiento socrático continúa ejerciendo una profunda influencia en innumerables generaciones de pensadores reflexivos y eruditos dedicados. El legado de Sócrates se basa en su búsqueda incansable del conocimiento y su búsqueda inquebrantable de la verdad. Su famoso método y sus penetrantes ideas han definido el curso de la filosofía occidental y continúan inspirando el pensamiento crítico y la reflexión ética. La inquebrantable dedicación de Sócrates a la virtud, su firme creencia en la importancia primordial del autoconocimiento y su sobrio reconocimiento de las limitaciones de la comprensión humana siguen siendo tan relevantes como siempre en el mundo en el que vivimos hoy. Al concluir nuestra exploración de la filosofía de Sócrates, recordamos el poder del conocimiento y el gran valor de examinar nuestras propias vidas. La vida y las instructivas enseñanzas de Sócrates nos invitan a buscar incesantemente la sabiduría, a abrazar la humildad y a esforzarnos por lograr una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Su perdurable legado sirve como un faro para todos aquellos que aspiran a llevar una vida llena de significado y virtud auténticos. Imaginen que están en la antigua Atenas, paseando por las bulliciosas calles llenas de comerciantes,
hábiles artesanos y filósofos enfrascados en debates apasionantes. Entre estos numerosos pensadores, destaca una figura con una notable combinación de rigor intelectual e ideas innovadoras: Platón. Como ferviente discípulo de Sócrates y influyente maestro de Aristóteles, Platón ejerció una influencia profunda y duradera en el pensamiento occidental. En esta exploración detallada, profundizaremos en la vida, la filosofía y el legado perdurable de Platón, a quien a menudo se le llama con cariño el filósofo rey. Platón nació alrededor del año 427 a.C. en una familia aristocrática en la próspera Atenas. Su nombre de nacimiento era Aristócles, pero más tarde se le apodó Platón, que significa ancho, posiblemente debido a sus impresionantes hombros anchos. Criado en la turbulenta época de la Guerra del Peloponeso, Platón experimentó de primera mano la inestabilidad política y los disturbios sociales generalizados que desgarraban Atenas. Desde una edad temprana, Platón se sumergió en un rico entorno cultural, recibiendo una educación integral que incluía materias como poesía, música y gimnasia, que eran la norma para los muchachos atenienses de su elevado estatus social. Sin embargo, sus aspiraciones intelectuales comenzaron a florecer de verdad cuando se encontró con la guía esclarecedora de Sócrates. Bajo la influencia de Sócrates, Platón desarrolló un profundo interés por la filosofía, especialmente por la ética, la política y la naturaleza inescrutable del conocimiento. El enfoque de Sócrates, basado en preguntas incisivas, y su firme compromiso con la búsqueda incansable de la verdad, ejercieron una profunda influencia en el impresionable Platón. Cuando Sócrates fue ejecutado injustamente en el año 399 a.C., Platón quedó devastado. Este trágico acontecimiento marcó un punto de inflexión en su vida, impulsándolo a abandonar Atenas y emprender un viaje por diversas partes del Mediterráneo. Durante sus extensos viajes, Platón asimiló una amplia gama de diversas perspectivas culturales y filosóficas que más tarde influyeron significativamente en sus propias ideas complejas. El juicio injusto y la muerte prematura de Sócrates dejaron una cicatriz imborrable en el alma de Platón. Esto no solo lo inspiró a escribir obras elocuentes sobre su respetado mentor, sino que también fortaleció su profundo escepticismo hacia la democracia, a la que consideraba firmemente responsable de la ejecución injusta de Sócrates. Este escepticismo resonó más tarde en su perspicaz filosofía política. Tras regresar a Atenas alrededor del año 380 a.C., Platón fundó la famosa Academia, una de las primeras instituciones de educación superior del mundo occidental. Ubicada en una arboleda tranquila dedicada al héroe Academo, la Academia atrajo a estudiantes de todo el mundo griego. Sirvió como un centro distinguido de investigación filosófica y educación avanzada durante casi 1000 años, influyendo en innumerables generaciones de pensadores eminentes. En la Academia, Platón impartió una amplia gama de materias, incluyendo filosofía, matemáticas y astronomía. Su método de enseñanza implicaba diálogos cautivadores que recordaban la técnica socrática de preguntas incisivas, animando a los estudiantes a pensar críticamente y a participar en debates intensos. La Academia pronto se convirtió en un semillero de investigación intelectual, sentando las bases para muchas de las obras más significativas e influyentes de Platón. Una de las contribuciones más significativas de Platón al campo de la filosofía es su famosa teoría de las formas. Según esta compleja teoría, el mundo material que percibimos a través de nuestros sentidos es meramente una sombra tenue de una realidad superior e inmutable. Esta realidad superior consta de entidades abstractas llamadas formas o ideas, que son intrínsecamente perfectas y eternas. Por ejemplo, consideremos el concepto fundamental de un círculo. Cualquier círculo que dibujemos en el mundo físico será inevitablemente imperfecto, pero la forma del círculo es una entidad abstracta perfecta que existe fuera del tiempo y el espacio. De manera similar, los conceptos fundamentales como la justicia, la belleza y la virtud tienen sus propias formas correspondientes, que representan su verdadera esencia. Platón argumentaba que el verdadero conocimiento no proviene de la experiencia sensorial efímera, sino más bien de la penetración intelectual
en estas formas eternas. Esta idea trascendente se ilustra vívidamente en su alegoría de la caverna, que invita a la reflexión y que se encuentra en su famosa República. En esta compleja alegoría, unos prisioneros están encadenados en una caverna oscura, mirando fijamente hacia una pared vacía. Detrás de ellos arde un fuego, y entre el fuego y los prisioneros hay un parapeto por el que pasan unas marionetas. Las marionetas, al estar detrás de los prisioneros, proyectan sombras en la pared, que los prisioneros toman por la única realidad a la que tienen acceso. Uno de los prisioneros acaba escapando de la caverna, y tras un viaje largo y arduo, emerge al mundo exterior, donde se encuentra por primera vez con la verdadera fuente de las sombras proyectadas, el sol resplandeciente. Este viaje transformador simboliza el ascenso del filósofo desde la oscuridad impenetrable de la ignorancia hasta la luz radiante del conocimiento, desde el mundo de los fenómenos efímeros hasta el reino profundo de las formas eternas. Al regresar a la caverna para liberar a sus compañeros prisioneros, el ahora iluminado prisionero se enfrenta a la incredulidad y a la hostilidad manifiesta. Esta alegoría memorable subraya las dificultades de la iluminación filosófica y la resistencia que a menudo encuentran aquellos que se atreven a desafiar las creencias convencionales. También pone de relieve el poder transformador de la educación y el deber ineludible del filósofo de compartir sus ideas perspicaces con los demás, incluso arriesgando su propia seguridad. Las ideas filosóficas de Platón se transmiten principalmente a través de sus diálogos bien escritos e invitantes a la reflexión, que son obras escritas dramáticas que representan a Sócrates participando en conversaciones animadas sobre multitud de temas diferentes. Estos son algunos de los diálogos más conocidos y ampliamente estudiados. En la República, una investigación exhaustiva sobre la justicia, el estado ideal y el papel central del filósofo rey. Fedro profundiza en los complejos temas del amor, la retórica y la naturaleza misteriosa del alma. Timeo ofrece un debate detallado sobre la naturaleza del mundo físico y los misterios del cosmos. El banquete, una serie fascinante de discursos sobre la naturaleza polifacética del amor. Menón ofrece una exploración intrigante de la naturaleza de la virtud y la cuestión controvertida de si se puede enseñar. Fédon describe elocuentemente las últimas horas de Sócrates y sus argumentos convincentes a favor de la inmortalidad del alma. Cada diálogo profundiza en intrincadas cuestiones filosóficas, utilizando hábilmente personajes atractivos y una narración convincente para explorar diversas perspectivas y puntos de vista. A través de estos diálogos perdurables, Platón no solo conserva las enseñanzas imperecederas de Sócrates, sino que también desarrolla su propio sistema filosófico coherente. La influencia de Platón se extiende mucho más allá de su propia época, dando forma al curso de la filosofía, la ciencia y el pensamiento político occidentales durante innumerables siglos. Su célebre discípulo, Aristóteles, desarrolló y en ocasiones desafió las profundas ideas de Platón, creando un sistema filosófico vasto e influyente que dominó la escolástica medieval. La próspera academia continuó atrayendo y formando a futuros eruditos mucho después de la muerte de Platón, sirviendo como modelo para instituciones de aprendizaje posteriores. En la época del Renacimiento, las obras de Platón experimentaron un resurgimiento, inspirando a pensadores humanistas y contribuyendo al desarrollo de la filosofía moderna. Sus ideas imperecederas sobre la justicia, el estado ideal y la propia naturaleza de la realidad siguen resonando en los debates contemporáneos sobre política, ética y metafísica. La visión platónica del rey filósofo sigue siendo un ideal poderoso, un reflejo de la fe perdurable en el potencial de la sabiduría y la virtud para guiar y ennoblecer los asuntos humanos. Su firme compromiso con la búsqueda de la verdad, su alta valoración de la educación y la importancia del autoconocimiento continúan inspirando a aquellos que buscan comprender y mejorar el mundo que les rodea. A través de su profundo y significativo legado, Platón ofrece una visión eterna de una sociedad justa e iluminada. Regida por la sabiduría y la virtud, sus profundas ideas sobre la naturaleza de la realidad,
el conocimiento y la ética nos impulsan a mirar más allá del mundo efímero y a buscar una comprensión más profunda. Al reflexionar sobre la vida y las instructivas enseñanzas de Platón, nos damos cuenta del poder perdurable de la filosofía para iluminar nuestras mentes y transformar nuestras vidas. Imagínese en la vibrante ciudad de Atenas, un centro de actividad intelectual y sofisticación cultural. Estamos en el siglo IV a.C., y entre las bulliciosas calles y los animados mercados, un joven llamado Aristóteles comienza a dejar su huella imborrable en la historia. Nacido en la pequeña ciudad de Estagira, Aristóteles crecerá hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del pensamiento occidental. Sus vastas contribuciones a la filosofía, la ciencia y muchos otros campos le han valido el título de «el hombre que lo sabía todo», un testimonio de su amplitud de conocimientos sin precedentes. Aristóteles nació en una familia con fuertes raíces en la medicina. Su padre, Nicómaco, fue el médico personal del poderoso rey Amintas III de Macedonia. Esta temprana exposición al conocimiento biológico y médico probablemente tuvo un impacto duradero en sus trabajos posteriores. Sin embargo, la vida de Aristóteles dio un giro brusco a la edad de 17 años, cuando se dirigió a Atenas para estudiar en la renombrada Academia de Platón. Bajo la ilustrada guía de Platón, Aristóteles pasó casi 20 años inmerso en rigurosos estudios académicos. A pesar de sus divergencias filosóficas, la relación entre maestro y alumno resultó ser profunda. Platón una vez se refirió a Aristóteles con perspicacia como la mente de la escuela, reconociendo así las extraordinarias capacidades intelectuales de su talentoso alumno. Tras el prematuro fallecimiento de Platón, el camino de Aristóteles lo llevó lejos de los familiares alrededores de Atenas. Se embarcó hacia la corte de Hermias en Asos, una próspera ciudad de Asia Menor, donde pasó varios años fructíferos dedicándose a investigaciones filosóficas y científicas. Fue allí donde se casó con Pitias, la sobrina de Hermias, integrándose aún más en la floreciente vida intelectual y política de la región. Los viajes de Aristóteles finalmente lo llevaron a la corte del perspicaz Filipo II de Macedonia, donde se le confió la importante tarea de instruir al joven Alejandro Magno. Este periodo demostró ser fundamental, ya que las profundas enseñanzas de Aristóteles influyeron notablemente en el enfoque de Alejandro hacia el liderazgo y el gobierno. El vínculo entre maestro y alumno fue fuerte, y el perdurable respeto de Alejandro por Aristóteles perduró a lo largo de su vida. En el año 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y estableció su propia y aclamada escuela, el Liceo. A diferencia de la elitista Academia de Platón, el Liceo se distinguió por su marcado énfasis en la investigación empírica y la observación meticulosa. Aristóteles y sus devotos alumnos, conocidos como los peripatéticos, realizaban amplias investigaciones en diversos campos, paseando tranquilamente y debatiendo ideas con fervor en las galerías cubiertas del Liceo. El enfoque de Aristóteles hacia la enseñanza era sistemático y completo. Recopilaba datos meticulosamente, clasificaba información y se esforzaba por comprender el mundo natural a través de la observación cuidadosa y la lógica rigurosa. Este método empírico sentó una base sólida para el pensamiento científico moderno, posicionando a Aristóteles como un pionero en muchas disciplinas. Las contribuciones filosóficas de Aristóteles son vastas y variadas, abarcando la metafísica, la ética, la política y la lógica. Sus obras a menudo comenzaban con un análisis crítico de los escritos de sus predecesores, incluido Platón, y se convertían en extensos tratados que abordaban preguntas fundamentales sobre el ser y el conocimiento. En su renombrada obra Metafísica, Aristóteles profundiza en las profundas preguntas sobre lo que significa que algo existe en absoluto. En el corazón de su pensamiento se encuentran dos conceptos importantes: la sustancia y el motor inmóvil. Empecemos con la sustancia. Imagínese un árbol magnífico. Aristóteles argumentaría que el árbol es una sustancia porque existe de forma independiente y puede experimentar numerosos cambios, como crecer o perder hojas, sin dejar de ser el mismo árbol. La sustancia, según Aristóteles, es lo que subyace a todo lo que existe. Es como la base fundamental de algo que permanece invariable.
incluso cuando su apariencia o condición cambia. Cada sustancia tiene dos partes inherentes, la materia y la forma. La materia es la sustancia física de la que está hecha la sustancia, como la madera de la que está hecho el árbol. La forma es la organización o estructura específica de esa materia, como la forma y la estructura características del árbol. Juntas, la materia y la forma constituyen lo que finalmente se convierte en el árbol. Ahora pasemos al concepto del motor inmóvil. Aristóteles observó con perspicacia que todo en el mundo está en constante movimiento o cambio. Las hojas caen suavemente, los ríos fluyen continuamente, las personas crecen y envejecen sin cesar. Pero planteó una pregunta profunda. ¿Qué causó en primer lugar todo este movimiento? Aristóteles creía firmemente que debía haber una causa primera, algo que inicialmente pusiera todo en movimiento, sin ser movido ni cambiado él mismo en ningún sentido. Esta es la esencia del motor inmóvil. Imagínese la primera ficha de dominó que está colocada y lista para caer, provocando una reacción en cadena. Pero esta primera ficha de dominó nunca se mueve ni se desplaza. Simplemente está ahí, iniciando la secuencia de movimiento. El motor inmóvil, según Aristóteles, es pura actualidad, lo que significa que está completamente realizado y no puede experimentar ningún cambio, ya que ya es perfecto. Es eterno e inmutable. Existe fuera del tiempo y del espacio. Aristóteles también lo consideraba el objetivo o propósito último al que aspira todo en el universo. Es como un imán al que todo se siente atraído en última instancia. En pocas palabras, el motor inmóvil es un ser perfecto e inmutable que causa todo el movimiento y el cambio en el universo, sin cambiar él mismo. Aristóteles lo consideraba una especie de ser divino, constantemente ocupado en un pensamiento y una contemplación perfectos. Esta idea ayuda a explicar por qué las cosas en el mundo están en constante movimiento y cambio, pero siempre de una manera ordenada. En su famosa obra Ética a Nicómaco, Aristóteles profundiza en lo que significa llevar una buena vida y prosperar verdaderamente como ser humano. Aquí introduce el concepto de eudaimonía, que a menudo se traduce como felicidad o florecimiento. Para Aristóteles, la eudaimonía es el bien supremo al que podemos aspirar en nuestras vidas, el objetivo principal que en última instancia hace que la vida valga la pena. Pero ¿cómo alcanzamos exactamente este esquivo estado de eudaimonía? Aristóteles argumenta que es a través del cultivo de las virtudes. Las virtudes son como buenos hábitos de carácter que desarrollamos a través de la práctica y el razonamiento racional. Imagínese que está tratando de desarrollar buenas habilidades en un deporte o aprender a tocar un instrumento musical. Necesita practicar constantemente y pensar críticamente sobre lo que está haciendo. Del mismo modo, las virtudes se desarrollan tomando decisiones sabias de forma constante y reflexionando cuidadosamente sobre sus acciones. Aristóteles también introduce la influyente idea del punto medio dorado, que consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre dos extremos. Por ejemplo, la valentía es una virtud que se sitúa entre los extremos de la temeridad y la cobardía. Si es temerario, corre demasiados riesgos innecesariamente. Si es cobarde, evita los riesgos por completo. Pero si es valiente, busca el equilibrio adecuado. Asume riesgos justificados, pero también sabe cuándo ser cauteloso. Es este astuto equilibrio lo que constituye el punto medio dorado. Así pues, según Aristóteles, una vida digna de un ser humano implica esforzarse por alcanzar la eudaimonía, desarrollar virtudes y buscar ese esquivo equilibrio en sus acciones. Esto significa tomar decisiones conscientes y esforzarse por alcanzar ese estado dorado perfecto entre demasiado y demasiado poco en todo lo que hacemos. Así es como podemos prosperar de verdad y llevar una vida plena y feliz. En su importante obra política, Aristóteles traslada hábilmente las perspicaces ideas que ha desarrollado constantemente en su teoría ética a las intrincadas cuestiones de la organización y el propósito del Estado. Cree sinceramente que, al igual que los individuos que se esfuerzan sin descanso por alcanzar la eudaimonía, o la auténtica felicidad y prosperidad,
El Estado mismo existe para ayudar a sus ciudadanos a alcanzar esa preciada buena vida. Para Aristóteles, el Estado no es simplemente un lugar donde la gente coexiste pacíficamente. Es una comunidad próspera que desempeña un papel fundamental para ayudar a las personas a llevar una buena vida. Es por esta razón que Aristóteles explora meticulosamente varias formas de gobierno para determinar cuál apoya mejor la buena vida de sus ciudadanos. Considera cuidadosamente varios sistemas, incluida la monarquía, el gobierno de uno, la aristocracia, el gobierno de los mejores elegidos, y la democracia, el gobierno de la mayoría. Cada forma de gobierno tiene su propio conjunto de fortalezas y debilidades, y Aristóteles está extremadamente interesado en cómo se pueden combinar eficazmente para crear la forma de gobierno más eficaz. Aboga elocuentemente por un gobierno mixto que combine hábilmente elementos de la monarquía, la aristocracia y la democracia. La idea principal aquí es equilibrar estas diferentes formas de tal manera que el gobierno pueda aprovechar al máximo sus fortalezas individuales, al tiempo que evita hábilmente sus debilidades inherentes. Por ejemplo, la monarquía puede proporcionar un liderazgo fuerte y decisivo. La aristocracia puede garantizar que los más sabios y competentes ostenten el poder. La democracia puede asegurar que los intereses de la mayoría se tengan debidamente en cuenta. La visión de Aristóteles de un gobierno mixto ejerció una enorme influencia en el pensamiento político posterior, demostrando cómo diferentes formas de gobierno pueden combinarse para crear una sociedad más estable y justa. Creía firmemente que este enfoque cuidadosamente equilibrado ayudaría al Estado a cumplir su principal objetivo, que es promover una buena vida para todos sus ciudadanos, permitiéndoles prosperar y convivir en armonía. A menudo, con razón, se califica a Aristóteles como el padre de la lógica formal, y sus innovadoras contribuciones en este campo han definido la forma en que pensamos y razonamos a lo largo de los siglos. Su conjunto de obras, conocido en conjunto como el Organon, se convirtió en la piedra angular del pensamiento deductivo y la lógica silogística. Estos términos pueden sonar complejos, pero en esencia se refieren a cómo construir argumentos lógicos y llegar a conclusiones sólidas, basándose en la información disponible. Dentro del Organon, Aristóteles presenta el fascinante concepto de los silogismos. Un silogismo es un tipo de argumento lógico en el que se empieza con dos afirmaciones, conocidas como premisas, y a partir de ellas se deduce una tercera afirmación, conocida como conclusión. Por ejemplo, si sabemos que todos los hombres son mortales y que Sócrates es un hombre, podemos deducir lógicamente que Sócrates es mortal. Esta forma de razonamiento, sencilla pero poderosa, nos permite construir argumentos complejos e identificar la verdad de forma estructurada. El sistema lógico de Aristóteles se convirtió en el método estándar para la investigación científica y filosófica durante incontables siglos. Proporcionó una estructura clara a los académicos que necesitaban comprender el mundo y comunicar sus hallazgos. Al establecer reglas para el pensamiento lógico y la construcción eficaz de argumentos, Aristóteles ayudó a garantizar que los debates se basaran en la razón y en pruebas concretas, en lugar de en emociones o concepciones erróneas. La influencia de la obra de Aristóteles en la lógica es inmensa y de gran alcance. No solo influyó en la forma en que la gente abordó la ciencia y la filosofía en la antigüedad, sino que también sentó una base sólida para el desarrollo de la lógica moderna y el pensamiento analítico. Sus innovadoras ideas sobre cómo construir y evaluar argumentos siguen siendo fundamentales en disciplinas tan diversas como las matemáticas, la informática y el derecho. En esencia, Aristóteles nos armó con las herramientas necesarias para pensar sobre el mundo de forma más clara y sistemática, lo que le convierte en una figura verdaderamente clave en la historia del pensamiento humano. La obra biológica de Aristóteles, incluidos sus influyentes Historia de los animales, Partes de los animales y Generación de los animales, destaca su enfoque empírico del estudio de la naturaleza. A diferencia de algunos de sus predecesores, que se basaban principalmente en la especulación y la imaginación, Aristóteles creía firmemente
en el aprendizaje sobre los seres vivos a través de la observación directa y la investigación práctica. Él mismo diseccionó animales, observó cuidadosamente su desarrollo desde el nacimiento hasta la madurez y registró diligentemente sus detalladas observaciones. En estas obras pioneras, Aristóteles clasificó hábilmente a los animales en diferentes géneros y especies, basándose en sus características compartidas. Fue uno de los primeros en realizar un intento significativo de clasificación sistemática de los organismos vivos. Por ejemplo, observó con perspicacia que algunos animales tienen sangre y otros no, lo que le llevó a distinguir entre vertebrados e invertebrados. Este método de clasificación, aunque no del todo preciso según los estándares modernos, representó, sin embargo, un importante paso adelante en el estudio de la biología. En general, el método empírico de Aristóteles fue innovador para su época. Se esforzó por comprender la intrincada anatomía y las funciones específicas de las diferentes partes del cuerpo, planteando preguntas profundas sobre por qué los animales tienen ciertos rasgos y cómo estos rasgos les ayudan a sobrevivir y prosperar en su entorno. Este enfoque le permitió realizar numerosas observaciones detalladas y a menudo innovadoras sobre el mundo animal, algunas de las cuales acabaron sentando las bases para futuras investigaciones biológicas. La obra de Aristóteles en el campo de la biología demostró una asombrosa combinación de observaciones meticulosas y profundos conocimientos teóricos. Mediante la disección de animales y el estudio minucioso de sus partes, Aristóteles recopiló datos empíricos que luego utilizó para formular teorías más generales y completas sobre la vida misma. Este poderoso método de combinar la investigación práctica con un análisis teórico profundo se convirtió en una verdadera piedra angular de la búsqueda científica. Aunque algunas de sus conclusiones específicas fueron posteriormente refutadas o revisadas a la luz de descubrimientos posteriores, la inquebrantable adhesión de Aristóteles a la observación empírica y la clasificación sistemática fue revolucionaria. Desempeñó un papel importante en la transición del estudio de los organismos vivos desde los mitos y las conjeturas a una ciencia más disciplinada y basada en la evidencia. Sus contribuciones proporcionaron una estructura que guió el trabajo de futuros científicos y naturalistas, asegurando así su lugar en los anales de la historia de la biología. En su influyente obra Física, Aristóteles se sumerge profundamente en el estudio de los principios fundamentales que rigen el mundo natural, explorando cuidadosamente conceptos clave como el movimiento, la causalidad y los elementos básicos. En general, se esforzó por comprender por qué las cosas se mueven, cambian y existen exactamente como lo hacen. Una de sus ideas más famosas y duraderas fue que todo en el mundo físico está compuesto por 4 elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Aristóteles creía que cada uno de estos elementos tiene su propio lugar natural en el universo y posee ciertas tendencias innatas que determinan cómo interactúan entre sí. Por ejemplo, creía que la tierra y el agua se mueven por naturaleza hacia abajo, hacia el centro, mientras que el aire y el fuego tienden a moverse hacia arriba, hacia la periferia. Esta idea explicaba por qué objetos como las piedras caen al suelo y por qué el humo y las llamas se elevan hacia el cielo. Aristóteles también propuso la teoría de que todo en la naturaleza está en un estado constante de cambio, impulsado por principios internos que empujan a las cosas hacia su estado natural o propósito inherente. Cuando se trata del movimiento, Aristóteles propuso 2 categorías distintas: natural y forzado. El movimiento natural se produce cuando algo se mueve de acuerdo con su propia naturaleza, como una manzana que cae naturalmente de un árbol. El movimiento forzado, por el contrario, se produce cuando algo se ve obligado a moverse en contra de su estado natural, como una piedra que alguien lanza al aire. Este complejo concepto de comprensión del movimiento fue revolucionario para su época y, en última instancia, sentó las bases para futuras investigaciones científicas. En el ámbito de la causalidad, Aristóteles desarrolló la influyente idea de las 4 causas: la causa material, de qué está hecho algo; la causa formal, su estructura o diseño; la causa eficiente, cómo surge; y la causa final, su propósito u objetivo final.
Estas cuatro causas, representaban la forma en que Aristóteles explicaba no solo cómo surgen las cosas, sino también por qué surgen exactamente como lo hacen. Aunque pensadores posteriores, como Sir Isaac Newton, cuestionaron y revisaron algunas de las ideas de Aristóteles, especialmente en lo que respecta al movimiento y la causalidad, la obra de Aristóteles en el campo de la física sentó las bases para el futuro pensamiento científico. Su énfasis en la comprensión de las causas y los principios fundamentales que subyacen a los fenómenos naturales sirvió como un importante paso adelante en el desarrollo del método científico moderno. A pesar de que algunas de sus teorías específicas han sido sustituidas con el tiempo por modelos más precisos, la contribución de Aristóteles al estudio de la naturaleza sigue siendo fundamental en la historia de la ciencia. En su sustanciosa obra Sobre el cielo, Aristóteles expone sus puntos de vista sobre la estructura del cosmos, ofreciendo una visión perspicaz del universo en la que la Tierra se encuentra en el mismísimo centro. Este modelo se conoce comúnmente como geocéntrico, lo que significa que todos los cuerpos celestes, como el Sol, la Luna, las estrellas lejanas y los planetas, se mueven alrededor de la Tierra en órbitas circulares perfectas e inmutables. Para Aristóteles, la Tierra era el núcleo inmóvil e inamovible del universo, y todo lo demás en los cielos giraba constante y armoniosamente a su alrededor. Creía firmemente que los cielos estaban hechos de un elemento diferente, un quinto elemento, a saber, una sustancia divina a menudo denominada éter, que se consideraba perfecta e inmutable, a diferencia de los cuatro elementos terrestres: tierra, aire, fuego y agua, que están sujetos a un cambio constante. El modelo de Aristóteles estaba profundamente arraigado en su firme convicción de que el mundo natural es intrínsecamente imperfecto y las cosas se encuentran en un estado de cambio continuo, mientras que los cielos permanecían perfectos y eternos. Esta idea del movimiento circular perfecto en los cielos reflejaba su filosofía más amplia de que el universo está ordenado y tiene un propósito, con una visión en la que todo tiene su lugar adecuado. En su cosmología, Aristóteles también explicaba el intrincado movimiento de los cuerpos celestes como una forma de razón divina e intelecto, poniendo en movimiento las estrellas y los planetas en sus órbitas predeterminadas e inmutables. Aunque la visión geocéntrica del universo de Aristóteles fue ampliamente aceptada durante muchos siglos y ejerció una profunda influencia en el desarrollo de la astronomía, posteriormente se enfrentó a serios desafíos. En el siglo XVI, Nicolás Copérnico propuso una revolucionaria teoría heliocéntrica que situaba al Sol en el centro del universo en lugar de la Tierra. Y este punto de vista fue finalmente respaldado por el perspicaz trabajo de científicos influyentes como Galileo Galilei y Johannes Kepler. No obstante, el sincero esfuerzo de Aristóteles por comprender y explicar los fenómenos celestes desempeñó un papel fundamental en la posterior evolución del pensamiento astronómico. Su idea de que el universo obedece a una estructura racional y ordenada moldeó incontables investigaciones del cosmos, incluso aunque su modelo concreto fue finalmente reemplazado. Su trabajo allanó el camino para que los astrónomos posteriores exploraran con valentía nuevas ideas, creando la base para los drásticos cambios en nuestra comprensión del universo que ocurrieron mucho después. La influencia de Aristóteles sigue siendo evidente a lo largo de la extensa historia de la astronomía, donde sus primeros intentos de explicar los cielos se convirtieron en un capítulo importante en el viaje científico desde las ideas antiguas hasta los descubrimientos innovadores que definen nuestra comprensión moderna del universo. La influencia de Aristóteles en las futuras generaciones de pensadores es verdaderamente incalculable. Sus escritos fueron cuidadosamente preservados y estudiados con diligencia por eruditos en el próspero mundo islámico en la época medieval. Más tarde, reaparecieron en Europa, donde desempeñaron un papel fundamental en la formación del pensamiento medieval y el posterior auge de la escolástica. La concentración de Aristóteles en la observación meticulosa y el razonamiento lógico sentó una base sólida para la revolución científica y el desarrollo de la ciencia moderna.
En la filosofía, sus profundas ideas han seguido suscitando debates e investigaciones exhaustivas a lo largo de muchos siglos. Su trabajo en el campo de la ética, la política y la lógica sigue siendo una piedra angular para estas áreas, influyendo en las futuras generaciones de filósofos y académicos. Al contemplar el legado perdurable de Aristóteles, vemos algo más que un simple filósofo. Fue un auténtico erudito, cuya curiosidad insaciable e intelecto cognoscitivo abarcaban todos los ámbitos del conocimiento humano. Su profunda búsqueda de la comprensión del mundo y su enfoque metódico de la investigación analítica han dejado una huella indeleble en la historia. A lo largo de los siglos, Aristóteles ha moldeado nuestra forma de pensar, aprender e investigar los intrincados misterios de la vida, y su influencia perdurable todavía se escucha con fuerza a través de los siglos. El período helenístico, que siguió a la muerte de Alejandro Magno en el año 323 antes de nuestra era, fue una época de significativa expansión cultural e intelectual. Durante este período, el imperio griego abarcó gran parte del mundo conocido, lo que condujo a un intercambio sin precedentes de ideas, diversas filosofías y variadas culturas. Fue esta fascinante época la que engendró varias escuelas filosóficas influyentes que respondieron al cambiante panorama social y político, ofreciendo nuevas ideas profundas sobre cómo llevar una buena vida, encontrar la paz interior y hacer frente a las inevitables incertidumbres de un mundo en rápida transformación. En el centro de esta revolución filosófica se encontraban tres escuelas de pensamiento principales: el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Cada una de estas filosofías distintas ofrecía diferentes respuestas a la acuciante cuestión de cómo vivir una vida plena en un mundo que estaba cada vez más sujeto al poder de los reyes despóticos, al devastador caos de las guerras y a la rápida propagación de diversas culturas. Una de las escuelas más conocidas e influyentes de la filosofía helenística fue el estoicismo, fundado por el renombrado Zenón de Sitio en Atenas alrededor del año 300 antes de nuestra era. Los estoicos creían firmemente que la clave para alcanzar la felicidad y la auténtica paz interior era vivir en armonía con la naturaleza y aceptar todo lo que está fuera de nuestro control. Enseñaban que debíamos concentrarnos firmemente en el desarrollo de las virtudes fundamentales, como la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza, y que las cosas externas, como la riqueza, la fama o incluso nuestras propias emociones pasajeras, no debían ser el objetivo supremo en la vida. En opinión de los estoicos, solo nuestras acciones y pensamientos están realmente bajo nuestro control, y que, practicando una autodisciplina y una racionalidad inquebrantables, podemos alcanzar finalmente la paz interior y una tranquilidad extraordinaria. Los estoicos ejercieron una profunda influencia en innumerables pensadores posteriores, entre ellos famosos filósofos romanos como Lucio Anneo Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Enseñaban que las dificultades de la vida, como la enfermedad, la pérdida desgarradora o el fracaso devastador, son inevitables, pero nuestra reacción ante estos eventos es lo que más importa. A través de una poderosa combinación de razón y aceptación inquebrantable, el estoico creía que se podía permanecer firme frente a las tormentas más terribles de la vida. A diferencia del estoicismo, la filosofía del epicureísmo, fundada por el brillante Epicuro en el siglo IV antes de nuestra era, se centraba principalmente en la búsqueda del auténtico placer y la evitación del dolor como los objetivos supremos de la vida. Sin embargo, Epicuro no abogaba por los excesos desenfrenados o los placeres hedonistas, sino más bien por el cultivo de los placeres sencillos, el disfrute de los inconmensurables beneficios de la amistad y la búsqueda incesante del conocimiento. Creía firmemente que la clave para alcanzar la verdadera felicidad es la ausencia de dolor, tanto físico como mental, y que las personas deben esforzarse por vivir una vida modesta y moderada, dedicarse a la autorreflexión y encontrar consuelo en las actividades intelectuales. Para los epicúreos, el placer consistía en alcanzar un estado de tranquilidad y libertad de la ansiedad, especialmente del miedo omnipresente a la muerte y a la ira de los dioses.
Epicuro enseñaba que los dioses son completamente indiferentes a los asuntos de los humanos, y que la muerte es simplemente el fin de la conciencia, por lo que no hay razón para temerla. Esta perspectiva cosmológica era realmente revolucionaria para su época, ya que ofrecía una alternativa reconfortante y lógica a las creencias religiosas tradicionales, que a menudo representaban la muerte y el más allá bajo una luz aterradora y enigmática. La filosofía del epicureísmo acabó atrayendo a aquellos que buscaban una forma de felicidad más práctica y alcanzable, basada en la razón, la experiencia y una profunda comprensión. Otra escuela de pensamiento clave que surgió en el período helenístico fue el escepticismo, que desafiaba la misma posibilidad de un conocimiento fiable. Las figuras más destacadas dentro de esta influyente tradición fueron Pirrón de Elis y sus devotos seguidores, quienes afirmaban con insistencia que las personas nunca pueden saber realmente nada con una certeza inquebrantable. Según los escépticos, nuestros sentidos son intrínsecamente poco fiables, y nuestros juicios sobre el mundo que nos rodea a menudo están influenciados por numerosos prejuicios e ideas preconcebidas. Por lo tanto, creían firmemente que el enfoque más sabio de la vida es abstenerse de juzgar y renunciar a las afirmaciones categóricas sobre lo que es verdadero o falso. Para los escépticos, la misma búsqueda de la verdad y el conocimiento genuino no consistía en encontrar respuestas exhaustivas, sino más bien en alcanzar la auténtica paz interior a través de la humildad intelectual y una sincera apertura. Creían que al reconocer las limitaciones innatas de nuestro conocimiento, podemos evitar el estrés y la ansiedad asociados a la búsqueda interminable de desentrañar los incontables misterios de la existencia. En cambio, los escépticos abogaban por cultivar una vida de tranquilidad mental, libre de la necesidad de aferrarse firmemente a convicciones u opiniones obstinadas. Es importante señalar que estas influyentes escuelas filosóficas no estaban aisladas unas de otras. Interactuaban constantemente, se influían mutuamente y a menudo compartían ideas en común. Por ejemplo, aunque el estoicismo subrayaba principalmente la importancia del autocontrol y la virtud, también compartía con el epicureísmo una aspiración común a la paz interior y una vida libre de dolor innecesario. Del mismo modo, el escepticismo y el estoicismo valoraban la importancia de la razón y la autorreflexión honesta, aunque diferían en sus puntos de vista fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento y la certeza. Los filósofos helenísticos también estaban profundamente interesados en las acuciantes cuestiones de la ética, la política y la naturaleza de la personalidad. A medida que el mundo griego antiguo cedía el paso a un mundo imperial más cosmopolita y fragmentado de sucesores de Alejandro, estos perspicaces pensadores se esforzaron por ofrecer respuestas útiles a importantes preguntas sobre cómo se debe vivir en un mundo marcado por una creciente incertidumbre, una diversidad sin precedentes y continuos disturbios políticos. Sus aleccionadoras enseñanzas representaban una respuesta directa a la pérdida de la polis como principio central de organización de la vida, ofreciendo nuevas formas para que las personas encontraran la tan ansiada estabilidad, intencionalidad y significado en un mundo en rápida evolución. Gracias a sus imperecederas enseñanzas, los filósofos helenísticos dejaron un profundo legado. Sus perspicaces ideas sobre la ética, la naturaleza efímera del conocimiento y la eterna búsqueda de la felicidad no solo influyeron en las posteriores tradiciones filosóficas, sino que también ejercieron una profunda influencia en el pensamiento cristiano primitivo, ya que muchos de los primeros escritores y pensadores cristianos interactuaron profundamente con las obras de estoicos y epicúreos. Al reflexionar sobre las enseñanzas de estos influyentes filósofos, vemos que, a pesar de los drásticos cambios que definieron la época del helenismo, muchas de las preguntas que planteaban sobre la naturaleza de la felicidad, el propósito de la vida y el papel de la razón en la existencia humana, siguen siendo profundamente relevantes en el complejo mundo en el que vivimos hoy. Sus ideas atemporales nos ofrecen valiosas perspectivas sobre cómo podemos afrontar las numerosas complejidades de nuestra propia vida y encontrar la paz interior en un mundo que a menudo parece estar fuera de nuestro control. Al concluir la exploración del rico tapiz de la filosofía griega antigua,
Dedica un momento a reflexionar sobre la indeleble influencia que han ejercido estos brillantes pensadores. Sus ideas innovadoras han moldeado nuestra forma de pensar sobre todo, desde la ciencia práctica y la voluble política hasta la profunda ética y la propia naturaleza misteriosa de la existencia. Imaginen el vívido cuadro de la antigua Grecia, un lugar bullicioso donde la filosofía no era simplemente algo que la gente estudiaba en la universidad, sino más bien una auténtica forma de vida. Las preguntas que una vez plantearon el visionario Sócrates, el genial Platón, el influyente Aristóteles y los destacados filósofos helenísticos siguen resonando con fuerza hoy en día, impulsándonos a reflexionar profundamente sobre nuestra propia vida y la incansable búsqueda de la sabiduría. Gracias por unirse a este viaje por el ámbito de la filosofía griega antigua. A medida que continúen su camino, recuerden la sabiduría eterna de estos grandes filósofos. Dejen que sus brillantes perspectivas y profundas enseñanzas les inspiren a continuar la búsqueda del conocimiento, la sabiduría y una profunda comprensión en su propia vida.